Continuando entonces en este caso cuando Cristo interviene en Gádara, que es un territorio satánico, ellos se creían ya poseedores de ese territorio, porque ahí no había presencia del evangelio, ni del judaísmo, que había mucha maldad, práctica de ocultismo, satanismo, todo eso. Entonces ellos se creían dueños de esa región. El resultado de esta intervención es que se liberó esa persona y luego los de la ciudad vieron esa liberación. Dice que el hombre estaba sano, vestido, en su juicio cabal. Y esta persona, dice, quiso seguir a Jesús, o sea que se convirtió en un discípulo de Cristo. Cristo le dijo, no, ¿cómo decir? No puedes seguirme ahora de la manera que estás pensando, continuamente, las 24 horas del día, pero anda, avisa a tu familia lo que Cristo ha hecho en tu vida, avísale. Él, claro, lo contó a su familia, pero la noticia fue tan feliz, como decir, oh, qué bueno, qué lindo. Y él dijo, ya me voy por otros lugares. Se dedicó a tiempo completo a ser predicador. ¿No estaba sirviendo al diablo a tiempo completo? ¿Sí o no? Este endemoniado, él tenía tiempo para ir a su trabajo, cultivar su chakra. Ahora Cristo lo liberó y fue ahora predicador a tiempo completo. ¿Ves? Entonces, esto que nos está enseñando el avance del evangelio. ¿Ya? Entonces, en esta intervención de Dios, lo que aprendemos, el avance del evangelio, no solo en un territorio pequeño, sino en todo el mundo, que el evangelio es para alcanzar a todo el mundo. ¿Qué cosas sucedieron? Vamos por parte. Primero, los demonios son atormentados. Cuando viene Jesucristo, como que baja del barco, en un barco grandazo, ¿no? Una lancha, ¿no? Ese territorio que estaba lleno de demonios sintió la presencia de lo divino. Cuando Cristo pisó las orillas, ¿no? Esa es intervención de Dios. Pues. Entonces, su presencia emanaba autoridad. Y entonces eso es lo que atormentaba a los demonios. Pues. O sea, viene una autoridad mayor que de Satanás. ¿Qué más? Atormentaba a los demonios la santidad de Cristo. Eso es lo que hablamos en otro día, el poder de la santidad. Nosotros más hablando del poder del Espíritu Santo, el poder de la oración, el poder del ayuno. Pero la santidad tiene poder. Por eso cuando Cristo pisó esas orillas de Gádara, dice, los demonios se sintieron atormentados. Cuando la carne abunda en la iglesia, los demonios atormentan a la iglesia. Pues. Es el problema. Pero cuando la iglesia vive en avivamiento, los demonios sienten tormento. Porque lo que atormenta al diablo es la presencia de Cristo, la santidad de Cristo. Eso es lo que atormenta. ¿No? Así que eso es lo que debe crecer en la iglesia. Nosotros debemos crecer en santidad. Debemos crecer en el poder de Dios, creer en el poder de Dios, así sencillamente, así, con una fe sencilla de niño en el poder de Dios. Simplemente hay que pensar, ¿quién puede más? ¿Cristo o el diablo? Eso es lo sencillo, ¿sí o no? Por lógica no podemos decir que el diablo es más poderoso que Cristo. De ahí pues tienes que construir tu fe que Cristo es poderoso. Amén. Estás en un buen equipo, estás con los vencedores, ¿no? Amén. Así que en vez de que los demonios provoquen problema a la iglesia, nosotros, la iglesia, debemos provocarle problema al demonio. Cuando la iglesia avanza en un barrio, entra en un barrio, los demonios que están ahí, cantinas, ¿qué cosas más hay? Hogares destruidos, drogas, todo eso. Ay, ya vienen los hermanos ahora. ¿Eh? Segundo, los gadarenos son librados. Gente poseída por demonios
a causa de perversiones, pues, que se habían metido tanto al pecado y al mundo del ocultismo. Ojo que aquí estamos viendo, hermanos, que esa puerta del ocultismo, satanismo, no se te abre abiertamente así, sino desde lo más sencillo. Pues. Parece, ¿cómo se dice? Infantil, algo así, horóscopos. Los horóscopos, leer los horóscopos. Oh, ¿de qué signo eres? Ah, yo soy de Tauro. Sí. Parece, ¿no? Dice, entonces necesitas uno de Géminis para que puedas hacer parejas. Parece infantil, pero es la primera puertita, fe, que está abriendo al mundo del ocultismo. Porque ya no estás creyendo en el Dios soberano, sino en los astros, que los astros van a guiar tu vida. De ahí, pues. Las supersticiones. Las supersticiones, creer en la sábila, la herraje, cosas, en vez de creer en la presencia de Dios. Hay superstición. Las supersticiones cristianas también. El poder de la palabra no está en el libro, está en lo que dijo Cristo. Eso es, ¿no? Así que esa palabra tiene que estar en tu corazón. En algunos países no tienen el libro físicamente, porque está prohibido. Te encuentran con Biblia, pena de muerte, pero lo tienen en su mente. De memoria saben esa gente, de memoria, y de modo que entonces pueden decir la palabra, orar conforme a la palabra, ¿no? Los gadarenos son libres y toda esclavitud y opresiones son destruidos por Jesucristo. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, recuerda eso. Cristo hacía en esta tierra los milagros, liberaciones, ahora la iglesia es lo que tiene que ministrar sanidad, liberación. Y Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. La iglesia también, entonces, aparece en un pueblo, en una ciudad, para destruir las obras del diablo, porque seguimos para hacer las obras de Cristo. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esta intervención de Dios? Dice, las multitudes son atraídas a Cristo. Al ver a esos gadarenos, ¿no? Libres, ya en algún lugar estaba, porque este era bien conocido, ¿no? ¿Dónde vivía? Dice, en los sepulcros, y se hacía daño, y le ataban con cadenas, ¿no? Y no por su fuerza, sino por la fuerza del imperio maligno lo rompían, no podían detenerlo, no había ley, rigor, cadena que lo podía detener. Ahora este hombre está libre, sentado ahí al lado del Señor Jesús. ¿Ustedes creen que había pasado por alto esa noticia? La gente salió de ese lugar. Así es, cuando Cristo interviene, la gente es atraída a la presencia de Cristo, el que hace los milagros. Eso es el hecho. ¿De qué estamos hablando? Es un ambiente de avivamiento. Es cuando Cristo interviene en la iglesia se fortalece en el Señor, hermano, la gente son atraídas a la presencia de Cristo. Nosotros no vamos a poder alcanzar el mundo para Cristo con nuestra presencia, así persona a persona, hacemos todos los gastos necesarios. Hermano, imagina Perú nomás, son más de 30 millones, ¿no? 33 se me estaba sacando el otro día. 33 millones. Para hablarle así personalmente a cada uno de ellos, no vamos a poder, pero cuando Dios interviene, un culto sencillo, pero la gente es atraída, porque ahí está interviniendo ya el Señor, ¿no? ¿Por qué había todos estos gadarenos posesionados? Porque no solamente estaban esclavos en el satanismo, ¿no? Estos dos o los demás habrían avanzado tanto en ese aspecto que hicieron pacto con el diablo, ya pues el diablo los poseyó. Pero otros estaban esclavos en otros vicios y pecados, que también necesitaban liberación.
Entonces Cristo vino ahí y ya comenzó, hermano, la cosecha de almas en ese lugar. Muchas personas fueron libres. Así que en cada ciudad va a haber gente oprimida por así esclavitud ya a pecados. ¿Qué vemos también? ¿Qué ocurrió? Que en esa intervención de Cristo nació el predicador a tiempo completo, que es el Gadareno. El Gadareno. Lo bueno es que encontramos que el Señor le da este respaldo, como decir, ¿no? Yo me imagino al Gadareno como vinieron con su barca, una lanchita, 12 personas, 13 con Cristo, ¿no? Y ya terminó todo eso, la multitud se va, dice, y el Señor Jesús se va con los 12. Me imagino el Gadareno también, o los dos de repente, se van donde dice, Señor Jesús, hay 2 asientos, queremos irnos con ustedes. ¿Ves? Quieren irse con el Señor Jesús, ya a seguirle así. Pero ¿qué está viendo? El Señor Jesús está viendo aquí en Gadara, tiene que seguir el Evangelio. Ustedes van a ser más de bendición, no porque van a estar conmigo allá en Galilea, en Samaria, sino en su tierra. Aquí van a ser de bendición. Entonces tienen que quedarse. Por eso le dice, cuenta a tu familia. Vas a ser de bendición ahí. Y claro, no va a estar con nosotros, no vas a ver los milagros de repente, pero aquí vas a ser de bendición, porque el Evangelio tiene que echar raíces en esta provincia que se llamaba Decápolis. Le está dando ese respaldo, no le está rechazando, sino le está direccionando su servicio. Tú vas a ser de mejor bendición en tu casa, en tu familia. Y de ahí él comenzó a predicarnos a todos sus paisanos, conocidos, compadres. Claro, su testimonio fue su testimonio. Y eso son lo que el Señor obra, ¿no? Que cuando interviene en una zona ahí, hermanos. Por eso lo que tenemos que orar, creer en el Señor. La iglesia no se desarrolla con solo recursos humanos, estrategias. Todo eso puede ser bonito, estudiar, pero lo que es, hermanos, solo el poder de Dios puede hacer estas cosas. Luego, lo que encontramos ahí es que, a ver, ¿cuántos demonios por lo menos tenían esa persona? ¿Ah? ¿Cuántos cerdos eran? 2000. En cada cerdo que haya entrado uno, son 2000. Ahora, esos demonios, ahí está para pensar, solamente estaban dedicados al trabajo de molestarle a ese hombre oprimido. O sea, su trabajo era, vamos a oprimir a este hombre, mañana, tarde y noche, que esté esclavo. Es un demonio de maldad. Entonces, yo creo que además de hacer ese trabajo, están poseídos a ese hombre, ellos están haciendo otros trabajos en la ciudad. Esos 2000 demonios también son predicadores, pero del reino de las tinieblas. Cuando se ahogan, ¿por qué quieren irse al cerdo? Porque ahí dice, por lo menos ahí voy a estar. Dice. Ni siquiera le aguantaron los cerdos, no aguantaron la presencia del demonio. O sea, como decir, el diablo perdió. No quiere decir que murieron, sino ya perdió su efectividad en el territorio de Gádara. 2000 soldados del imperio maligno de baja en Gádara. Por eso ahora prospera el evangelio en Gádara. ¿Sí o no? ¿O qué hacían esos demonios? Ahí estaban solamente en el cuerpo del endemoniado y atormentando. Es un demonio de maldad, su naturaleza es hacer maldades. Entonces por eso es que se forman en la Biblia, habla de huestes de maldad, comisiones de maldad. Como si 100 demonios, ¿qué van a provocar? Drogadicción. Otros 100 demonios, alcoholismo. Así, toda suerte de maldades, porque ese es su trabajo. Y ahora cuando fueron liberados, y se fueron
No se murieron los demonios, por si acaso, porque los demonios no pueden morir, sino que se perdieron ya ahora la oportunidad de trabajar en Gádara, porque ya no iban a estar en Gádara. Eso es el caso. Pero en cambio, ¿qué se levantó? El predicador, el único, que después él también habrá contado a otros, de repente habrá ministrado otra liberación. Empezó el ejército de Dios a levantarse. Mira lo que puede hacer el poder de Dios. Ahí está. Reflexionando sobre este punto, hermano, nosotros para el crecimiento de la iglesia no esperamos un golpe de suerte. Algunos dicen así, ¿no? Pues dependen de su futuro de la suerte, que tenga buena suerte, ¿no? Deséame suerte, dicen, ¿no? Hasta un motivador le decía, no, lo que yo no necesito es suerte, lo que yo necesito es esfuerzo. ¿Por qué no consigo mis metas? Porque me falta esfuerzo. No necesito suerte. La vida no va a consistir en ver que las cosas lo recibas por suerte. Entonces nosotros no esperamos un golpe de suerte. Nosotros lo que esperamos y oramos es la intervención de Dios en todos los imperios que operan en un territorio. Hermanos, ya casi, al concluir, luego de nuevo decir, toda ciudad expresa su importancia por las cosas que existe ahí. O sea, la gente, vamos a decir, ¿por qué acude a ese lugar? Porque eso es importante. ¿Han escuchado de Las Vegas, una ciudad de Estados Unidos? ¿Qué cosa habitan ahí? ¿Qué existe más ahí? No. Eso, tragamonedas. Eso, y lo llaman la ciudad del pecado. Ahí vas ahí y te dejas influenciar por un espíritu de amor al dinero y querer ganar plata fácil. Ese es un espíritu. Entonces, ¿quién lo va a librar de eso? Es el poder del Espíritu Santo. Ahora, en cada ciudad, Guaral, ¿qué tiene? Guaral sería más, creo. ¿Qué es lo que más abunda en Guaral? ¿Por qué es famoso Guaral? Gastronomía. Guaral fue primero que Huacho. Huacho aprendió de Guaral, que los restaurantes. Entonces, para esa gente lo importante es la comida. O sea, la ciudad expresa. Huacho, aquí en un tiempo abundaban las academias, institutos, universidades. ¿Se acuerdan? Hasta las que no estaban correctamente, ¿no? Pero abundaba, porque estaba demostrado, para nosotros la importancia es la educación. Una ciudad así expresa. ¿Y ahora qué está atendiendo Huacho? ¿Cuál es su inclinación? A la comida. Eso hay que pensar nosotros. La iglesia tiene que ser hombre entendido en los tiempos, tiene que saber discernir los tiempos. ¿Qué está pasando en mi ciudad? ¿A dónde se está inclinando? En una ciudad aparecen, ¿cómo se llama? Amarres eternos. Eternos hasta la muerte, decía, después de la muerte también. Hago volver a tu pareja de 24 horas. Y ahí esa ciudad se está inclinando al brujería, ocultismo. Eso es lo que tenemos que pensar. Y cuando una persona acude a esos grupos, también, ¿qué hace en ti? Por ejemplo, yo estoy confiando en ese grupo que va a hacer las cosas, que me va a sanar, me va a hacer baño de conocimiento, y así como acabo de mencionar, quizás hasta una amarra, ¿no? Porque supuestamente en mi cabeza está, eso es eterno. ¿Eso qué hace en nosotros?
va a provocar una influencia, como estaba diciendo, influencia o si no opresión. Para el creyente también, hay creyentes que se han metido también en eso, hasta opresión le puede, y ahí tenemos que guiarlos para que se arrepientan. Ya ¿sí? lo venimos con todos esos demonios. Hay influencia maligna. Pero al creyente no le puede posicionar, eso sí hay que tener bien claro. Porque a veces yo tenía que hablarle a la persona así, estaba así, revolcándose, vomitando a veces, ¿no? Tiene que hablar a la persona para que recupere gobierno de sí mismo. O sea, el ser humano tiene gobierno de sí mismo, pero tienes que ayudarle a que él hable. Entonces, yo le hablo, no le hablo al demonio, sino le hablo a la persona por su nombre. Y cerrado los ojos, están tirándose por ahí. Abre tus ojos, mírame. Tengo que hablarle para que recupere gobierno sobre sí mismo. La persona, él puede impedir decidir a quién seguir, a Cristo o al diablo. Pues. Aunque esté posesionado, entonces que recupere gobierno. Si no, ya lo que también se puede usar es la petición de un familiar. Si un familiar te pide, entonces te está dando autoridad para intervenir en esa persona. Entonces, el creyente no puede ser poseído. No tenemos que darle ni pizca al enemigo de razón. ¿Puede influenciar de afuera? ¿Puede oprimir de afuera? Sí. Y entonces esta es la situación que puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que cuando en una ciudad se inclina hacia ciertas cosas, va demostrando con sus instituciones, con sus actividades. Ahora, aquí en esta ciudad de Gádara, hermano, estaban inclinados las actividades demoníacas del ocultismo. Por eso es que daban puertas abiertas a esa posesión de los no creyentes. Eran poseídos por el enemigo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos qué imperio está operando en los grandes movimientos sociales de nuestro país. Tienes que verlo ahí. La política es un imperio, es un poder. No es que sean de un solo partido político. En sí, todo el ambiente político es un poder porque gobiernan. Ponen personas ahí. ¿Qué haces frente a ese poder? No quejándonos, eso es malo, eso es malo, eso es malo. No. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para orar que Dios intervenga en el poder político. Si sucedió un milagro en San Salvador, ¿acaso es solamente porque se levantó Bukele? Porque hay oración delante de él, antes que nazca. Para que nazca ese hombre ya había palabra profética para Bukele. O sea que estaban orando, pues. La cosa no sucede así por casualidad, sino porque gente entendida ora. Este problema no lo va a solucionar la guerra, el fusil, la política, no, Dios. Y Dios intervino. Así. Y entonces, eso es otro. En la economía es un poder, dinero. Que a veces la economía está sirviendo a la delincuencia. El dinero se está usando para las cosas malas, para promover pecado. Y nosotros como cristianos no podemos apoyar una economía que promueve pecado. Por eso yo lo siento los inconversos, yo compro a los creyentes. Prefiero comprar a los creyentes. Porque esa persona que gana supliendo mi necesidad, ¿no? Yo necesito alimentos, vestido, todo eso, con su ganancia va a promover pecado. Mi economía tiene que dar servicio a Dios, no es solo que doy mi ofrenda, diezmo, no, sino lo que yo tengo, la capacidad productiva, también debe servir a la gloria de Dios. Aunque tenga que caminar un poco más, aunque la hermana de confianza me dice, hermanito, mira, ¿qué hay? Todas estas cosas. Yo elijo el precio, todo, estoy en mi libertad de comprador, escojo también, ¿no? Porque estoy actuando como comprador, no como hermano, le pago su precio, así. Pero eso es pues, la inversión. Yo sé que la economía es un poder y tengo que apoyar la economía que promueve lo bueno. ¿Ves? La educación es un poder. Tenemos que
entender todo esto, porque si no, ¿qué oramos, hermanos? Señor, salva a las personas. ¿Cómo vamos a, si no hemos destruido esas raíces de maldad? Tenemos que destruir esas raíces de maldad. Los chicos, ¿por qué se malogran? Porque desde el colegio le están metiendo ideas malas. La educación es un poder. Tenemos que orar. ¿Usted cree en el poder de atar y desatar? Es el que ha dejado la iglesia. Entonces yo oro. Y a veces oro yo también con espíritu de profeta del Antiguo Testamento. Tengo que pedir permiso al Señor. O sea que a mí me enardece la injusticia que están haciendo otros. Entonces yo le digo ya, Señor, a ese maltratador de niños, ¿no? Señor, aflige su carne, porque no se va a arrepentir así nomás. Ni consejos, ni leyes, ni cárceles. Aflige su carne, Señor. Salva su alma. Amén. Salva su alma, Señor. Dale una oportunidad de salvar. Pero, Señor, hazlo inoperativo para que no maltrate a otros niños. Así oro. En las noches los niños están expuestos a agresiones sexuales. Yo le digo, Señor, aflige a ese instrumento. Toda planificación de maldad, confúndelo, Señor. Porque se ponen de acuerdo, pues, ¿sí o no? Pues esto de sicariatos, de extorsión, hay reuniones que se ponen de acuerdo. ¿Y la iglesia qué hace frente a ello? No está cruzada de manos, quejándose. Tienen que intervenir espiritualmente. Entonces confunde esas reuniones, Señor. Los que están listos ya para ejecutar una muerte, un asalto, algo así, Señor, confunde esos planes. Porque creemos en el poder de atar y desatar. Entonces tenemos que reconocer qué está operando, en todo estos, en todo nuestro territorio, ¿no? Y nosotros por eso usamos las armas espirituales para poder hacer frente a estas comisiones de maldad. ¿Con qué vamos a hacer frente, hermano, este tiempo de sicariato, de extorsión? ¿Con qué vamos a hacer? Ya el Estado está pensando guerra, fusiles, rondas campesinas, todo eso. Esa es fuerza humana, recursos humanos. Nosotros tenemos las armas espirituales del Señor. Y en ese espíritu de unidad se puede lograr, yo creo que se puede lograr cambios en nuestra patria. Así que aquí estamos viendo, hermano. El Señor nos ha mandado a evangelizar, no un territorio donde están los buenitos. Ya ellos se van a convertir a Cristo, ya se convierten a Cristo, son fieles. Nos ha mandado a evangelizar en un territorio donde hay espíritus malignos que están operando. Primer espíritu de mentira que tienes que combatir. Espíritu de mentira. Tú le hablas el Evangelio, él tiene tantas mentiras. Eso es lo primerito, hermanos. Que cancelar ese espíritu de mentira para que la verdad de Dios prevalezca en esa persona. Le habla la palabra, esa verdad es un impacto, es como una luz poderosa, hermano. Y se caen todos sus argumentos. Pues a ese territorio nos ha mandado a evangelizar. No sé si será como el tiempo de Gádara, ¿no? Pero Cristo entró ahí, y si Cristo entró ahí y quedó toda esa provincia libre, ahora nosotros tenemos que hacer, ¿no? Ya, ahora el último caso es Hechos 8. ¿Qué sucedió ahí? Hechos 8 nos habla cuando el Evangelio del 4. Ajá. Esta parte es otro ejemplo cuando el Evangelio irrumpe en una ciudad pecaminosa. El Evangelio llega ahora. Cristo nos ha dado el mandato de evangelizar el mundo, pero ahora ese Evangelio va a llegar a diferentes pueblos, ¿no? En este caso que vemos, ya hemos leído, ¿no? Aquí vemos cuando la presencia de la iglesia en una ciudad provoca cambios positivos en los ciudadanos. La iglesia
ahora va a producir cambios positivos en esa ciudad, ¿no? El resultado es que la iglesia se convierte ahora en una institución líder, así como estamos diciendo, ¿no? A un pueblo le gusta la comida, restaurantes. A un pueblo le gusta juegos de azar, casos de saber por ahí. Pero aquí lo que estamos viendo, la iglesia llega a ser, como decir, la institución líder de esa ciudad. Porque las cosas que aquí sucedieron, hermanos, están en relación a que el Evangelio llega a Samaria y se levanta una iglesia ferviente. Luego fue revestida el poder del Espíritu Santo, ¿no? Cuando vino Pedro y Juan. Esa es una iglesia líder, ¿no? Las ciudades son tipo de rebelión, porque la primera ciudad, ¿quién fundó la primera ciudad? Para que recuerden la Biblia. Porque Adán y Eva estaban en una zona, campo, pero, ¿no? El huerto del Edén, dice, no dice la ciudad de Edén. Es rural. La primera ciudad fue fundada por un descendiente de Caín. O sea, Caín, de su descendencia salió esa idea de ciudad. Hagamos aquí, hay que hacer una ciudad, sí, mira, aquí vamos a vivir. Pero el mandato de Dios era poblar la tierra. Iban a multiplicarse e ir a otros lugares. Y como Caín es desobediente, rebelde, entonces produjo también una generación rebelde. Dijo, no, los mandatos de Dios no, yo tengo mi opinión. Yo opino que vivamos juntos, punto. ¿Ves? La ciudad que se construyó para llegar al cielo, ¿cómo se llama? Claro. Esa ciudad se construyó para llegar al cielo. Dice, hagamos una ciudad grande, tan grande, que lleguemos al cielo, dice. Sin necesidad de Dios, de Cristo, no, lleguemos al cielo. ¿Ves? Por eso las ciudades son símbolos de rebelión. Ahí tiene que ser la iglesia líder. Pues fácil es liderar a los buenitos, obedientes. Pero hermanos, la iglesia tiene que liderar a una ciudad rebelde. Se va atrás las cosas. Pero ahí está la iglesia, pues, con el poder de la oración, con su ejemplo. La ciudad también son tipos de esclavitud. Porque todo esto provoca esclavitud, pero hermanos, la maldad, el pecado, una vida restringida. ¿De dónde nace la maldad? En las ciudades. No nace en el pueblo, en los pueblitos no. Los pueblitos aprenden de aquí, de las ciudades. Por eso los que vivimos en ciudad somos responsables de la condición moral de los pueblos andinos o de la selva, de ahí. Las ciudades son tipos también de influencia negativa para futuras generaciones. Se le van dejando un mal ejemplo a las otras generaciones y ya hay una tendencia ahí de hacer las cosas mal. Y nos es difícil aceptar el buen consejo y por eso entonces no le damos importancia a Dios. Por ejemplo, los mayores no le ponemos a los hijos la importancia de las cosas espirituales. Sí, yo voy a querer bien a mi hijo, el vestido, juguete, paseo, no sé qué más, educación, buen colegio, todo eso. Pero ¿te has preocupado de sus necesidades espirituales? Y después cuando el hijo se mete en la droga y por ahí dice, ¿qué hago, Señor? Pues si no le hemos dado buena influencia, pues no nos hemos preocupado de su necesidad espiritual. Eso es lo que necesitan, las necesidades espirituales, que la palabra esté constante ahí, de consejo, de ánimo, hasta escribe textos en tu casa. Ahí es buena influencia, que ellos estén viendo. Programas en casa, televisión, revistas, hay tantas formas, literatura.
En un tiempo la iglesia cristiana prohibió la televisión, ¿no? Cuando vino G. Ávila, cajón del diablo, dijo. Cajón del diablo. ¿Qué hacía el creyente? Lo echaba llave al televisor en el dormitorio y decía, no vean. Y los jovencitos ahí, ¿qué van a ver? Sí, van a ver al vecino, por allá, se escapaban. Pero había también esos videos grandes que había. ¿Por qué no usan la cabeza? Ahí está la televisión, vamos a usarlo para ver videos, programas. No música mundana, pero no le ponen música cristiana. Entonces tenemos que pensar en las necesidades espirituales de nuestros hijos. Esas son las futuras generaciones. Lo que más necesitan. Pero yo sí lo dejo ver la tele, pero lo digo por 30. Ah, ya. No el control remoto. No hay control remoto. Ahora la gran mayoría es celular, ya no hacen caso a la tele, Sí. todo es celular. Con un video todo está ahí. Por eso, pues, Programas, todos. eso es justamente, o sea, hay una tendencia así de alejarlo de Dios. Con toda esa la tecnología lo aleja de Dios. Y nosotros tenemos que decir, ustedes tienen necesidades espirituales, eso es lo primero. Desde el ejemplo de orar, hermano, orar así juntos en familia, por los alimentos, eso sencillamente le está impartiendo un ejemplo. Va a ser un hábito para ellos. Y eso es bueno. ¿Qué estás impartiendo ahí? Cultura cristiana, porque la cultura del mundo lo va a llevar al pecado. Y ojo también, porque ustedes van a aconsejar a otros, cuando son niños, los niños deben ir al templo sí o sí, no dependen de ellos. O tus hijos te ordenan. Si tus hijos te ordenan, entonces ya va a ser, ¿no? Los hijos tienen que ir al templo sí o sí. Esa es tu función como papá, como mamá. Ahí no hay democracia, por si acaso. En la familia no se gobierna con democracia, se gobierna con teocracia. Dios le ha dado autoridad al papá, mamá, y los hijos obedecen, punto. Así. Y entonces, sí, cuando son ya jóvenes, Son mayores de edad, pastor. ya nosotros tenemos que influenciar lo positivo en ellos, ya pasó su tiempo. Pueden tomar sus decisiones y esté al alcance, crea puentes de comunicación continuo. ¿Saben por qué? Porque ese hijo está bajo promesa, ese hijo. ¿Qué ha dicho la promesa? Hoy ha venido la salvación a esta casa, a toda la familia, por si acaso. Cuando llega el evangelio de una familia, llega para bendecir a todos. Pero mis hijos son inconversos, pero es hijo de promesa. Entonces él va a llegar sí o sí. No sé, cojito, no sé, tuerto, pero va a llegar. Si no quiere. Pero va a llegar, porque es hijo de promesa. Así. Entonces, pero tiene que estar ahí cercano. ¿Sí? Yo sí, allí estoy, te amo y todo eso, pero recuerda, tengo mi principio, todo. No te odio, no te aborrezco, pero estás yendo por mal camino, todo. Está al alcance de ellos y van a volver, porque el Señor cumple su promesa. Luego vemos por eso es necesario, dice, que nosotros conquistemos las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo la iglesia se va a convertir en una iglesia líder, una institución líder? Primero, cuando vemos aquí, en el caso de Samaria, ¿no? La luz del evangelio derrota a las tinieblas de la mentira. Había un personaje ahí, han leído del mago, el Santo Padre. El 9, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Ves? Había engañado a la gente de Samaria. Sí. Se había convertido. Y ahí estaba el espíritu de mentira, fe. Dice, de tal manera, dice, a todos, este pequeño, a este oían, a este mago, oían, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. He escrito otro, está en proceso, me falta tiempo para culminar los libros.
la iglesia líder. Aquí lo que veo, el mago dice, era famoso. Si el mago hubiera estado en este tiempo, aquí en Huacho, digamos, ¿no? ¿Saben qué hubiera pasado? El mago hubiera estado en las primeras páginas de los periódicos, entrevistado en los canales de televisión. Habría póster para los jóvenes que pongan en su cuarto ahí. La figura del mago estaría en la loncherita de los niños ahí, con una figurita ahí animada. Así era tan famoso que había engañado a todos, porque decían, este es el poder de Dios. Es como decir, para que vaya bien a mi hijito, le voy a poner en loncherita su sticker. Así, si el mago hubiera estado en este tiempo, y hubiera sido así tan famoso, tan creíble. Y ustedes saben que se está levantando en este tiempo personajes así, que se hacen famosos en los dibujos animados de los niños, y tiene influencia diabólica. Eso es de los Free Fry. Hay un Sí. chino que es que ahorita hizo un documental que él ha hecho un pacto ¿Eh? para que ese juego resalte y a la vez atraiga a todos y lo lleve a la perdición. Y está posesionándose. Ahí está, eso es, pues. Y ahí salió su reportaje de ese chino. Así estaba el mago, pues. Eso es como decir, el mago estaba fin famoso, todos se habían engañado, grandes y pequeños. Este es el poder de Dios. Es como si no estamos haciendo nada contra Dios, siguiendo esto, ¿no? Esto no es nada, es una figurita, es un afiche, es un polo que se pone aquí. Y no saben. Kiss, ¿qué significa? Kiss, ¿qué significa? Reyes al servicio del diablo. Kids, Kids, ¿no? saca su lengua. ¿Ah? Ajá. Reyes al servicio del diablo. Cuando compran ropa, interpretan qué quiere decir eso. Tener cuidado. ¿Qué quieren decir eso? Zapatillas también. Todo eso. Todo están metiendo ahora. En- Polos. Por eso entonces, ahí estaba el engaño. Pe. Por eso entonces el evangelio llegó a esa ciudad, pero no un evangelio de distracción, de así cosas, sino dice el evangelio de Cristo. A ver, el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ese es el evangelio. Lo que va a derrotar la mentira, hermano, tantas mentiras que hay ahora, es el evangelio de Cristo. Y Cristo, el Salvador, el Sanador, Restaurador. Eso es, porque no queremos que vengan solamente por lo que la iglesia le ofrece, un bonito ambiente. Debemos hacer todo lo mejor para atender a las personas. Pero nosotros tenemos que presentarle el evangelio de salvación. Sí, hace 3 días atrás había un amigo, bueno, no es un conocido. Antes de chiquero conoció a Juan Pelota, ahora se viene a hacer meter al vicio. Y un día agarra, se me para donde yo trabajo, se me para y me mira y me dice, ¿tú me amas? Me dice, yo te amo en el amor de Cristo. Y ya estaba ya un poquito metido en eso. Y nuevamente me dice, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Yo también te amo. Me dice. Entonces, cuando ellos buscan como hacerte tener miedo o quedar de repente asustado o callado, ¿no? Pero yo siempre ahí, cuando vienen, yo siempre les confronto, o sea, les digo, ¿no? Yo te amo en el amor de Cristo. Claro. ¿Por qué le menciono a Cristo? Porque Cristo habita en mí, va a habitar en ti. Eso. Y ellos se van. Tenemos que hablarle del evangelio de Cristo, que Él es el único Salvador. Y es ese evangelio de un Cristo de poder, un Cristo que autoridad. Pues. El Señor Jesucristo predicaba el evangelio no suplicando, como decir, por favor, pueden hacer el favor de seguirme. No, eso es predicado. Lo encuentra a Pedro y Juan, ¿no? En la pesca. ¿Qué le dijo? Sígueme. Ustedes son pescadores de ahí, no sé, Chauchilla, todo eso, pero van a ser pescadores de hombres. O sea, ya les dio el trabajo, ya. Eso, ¿no? Y le siguieron. A Mateo, que estaba en el banco contando la plata, Mateo, sígueme. Esa autoridad.
Ahora, Eso sí. Y les sigo. en esa parte, siervo, y esa parte, pues en esa parte, por ejemplo, que Pedro todavía lo analiza, o sea, ve todavía su dureza, porque él todavía piensa. O sea, él está trabajando, es como yo dejo de hacer mi trabajo y me voy, o sea, ¿qué pago recibo para darlo a mis familiares? O sea, en esa parte, ¿no? O sea, entonces cuando Jesús le dice, no, ven, vamos, entonces Pedro le obedece para ver lo que va pescando, ¿no? O sea, hoy en día a veces como que ponemos nosotros el pretexto de si no, por ejemplo, vamos, sigue a Dios, acepta a Jesús en tu corazón. No, pero tengo que todavía esto, o sea, humanamente ponemos pretextos. ¿Ve? No somos tanto así como si diga yo lo sigo, ¿no? ¿Ve? Pero va a llegar el tiempo también eso. Pues. Que el evangelio que predicamos, el comercial, debe ser de cambio de servicio. Porque así presenta, dice, libertados del pecado, llegaste a ser siervos de la justicia, siervo de Cristo. Antes dice, servías al pecado. Ahora, convirtiéndote, sirves a Cristo. Es el evangelio de salvación. Pero no es conversión solo, dejas de pecar y punto. No, sirves a Cristo, es la idea. Eso es lo que llegó entonces a ese lugar, el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, y derrotó todas esas mentiras. Esa es la primera lucha que tiene que enfrentar una iglesia líder. La segunda es la sanidad del cuerpo, porque habían ahí sanidades, liberación aparte, ¿no? La gente, a ver, ¿qué pasa cuando en una familia hay un enfermo? Ya terminal, por decirlo. El ambiente es triste. Tristeza, ¿no? ¿Sí? Ahorita un pastor le han detectado cáncer y no saben de qué parte de su cuerpo, pero ha decaído todo. La familia está bien apenada. Entonces, ahora que en esa familia, vamos a ver, sucede un milagro de sanidad, ese clima emocional cambia. ¿Sí? Había muchas familias bendecidas por la sanidad. Claro. Y tal. Y esos son milagros que Dios provee para consolación también de las familias. Hay que ver eso. Es parte de la... 4. La liberación de opresiones malignas traían también un nuevo clima moral en la ciudad. La liberación, lo que estamos viendo, la liberación de personas provocan un cambio moral en la familia. A ver, primero el ejemplo negativo, después el ejemplo positivo. Imagínate a un papá poseído por el espíritu maligno. ¿Cómo va a administrar su familia? El maligno lo está influenciando. Da cosas dañinas, además de la influencia maligna que va a llevar para otros. Imagínate una mujer, esposa, poseída por el maligno. Lo que estamos viendo aquí, hermano. La liberación trae un nuevo clima moral. No solamente la persona es libre, sino el clima moral es lo que afecta. Porque los demonios, todo lo que producen son pecados, son maldades. No van a producir cosas buenas. Entonces, esos casos, imagínate hijo o hija que esté posesionada por el diablo, afecta el clima moral. Ahora, en esa ciudad también, muchas personas poseídas por el enemigo, ¿van a hacer cosas buenas? No. Entonces, por eso las liberaciones también produce cambio moral. Es decir, van a ser hombres de bien, o van a vivir en santidad. Ahí está el asunto. Porque pierde el equipo, el imperio maligno pierde un expositor, un soldado, uno que está promoviendo pecado, pierde. Hay un cambio moral. Entonces, ese es el aporte social de la iglesia. ¿Qué hacen ustedes con la iglesia? Cantan, oran, ayunan ahí. Dicen, no están maltratando su cuerpo al ayunar. Dicen, ¿no? Nosotros provocamos aporte social
a las personas. Gracias a Dios. Hay una niña, ¿no? Belén, que ministramos el ayuno anterior. Está feliz. Guau. Y ella estaba escuchando voces ya. Voces también. En esa parte, por ejemplo, ha llegado ahí una hermana también así, pero la cuestión que ella ha llegado a ver algo oscuro. Entonces, hay partes donde nosotros, por ejemplo, no vemos la parte de liberación, y yo siempre le pido al Señor en esa parte porque el enemigo actúa de una forma como distraer, como captarte la idea, por ejemplo, no sé si usted se habrá dado cuenta, hay gente que está sentado normal, ¿no? Pero cuando está posesionado empieza a cambiar el rostro, posesionado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo un día así, yo, por la gracia de Dios, veo siempre, le digo a mi esposa, empieza a circular, empieza a pedir cobertura, empieza a llorar. Y es ahí donde empieza él, o sea, la persona como que se siente así, empieza a levantar su mano así como que empieza a sentarse muy, o sea, tapado y no poder hacer, empieza así a hacer, o sea, como querer salirse. Pero ahí es donde la persona empieza a ser normal, que está normal y empieza a ver su rostro diferente. Ha habido ocasiones donde en esa parte sí me he acercado, me he orado y se desploma. Y ahí sí empieza a salirse, empieza a decir, ¿qué he estado haciendo? Entonces, esas partes de posesión a mí como que, bueno, hasta ahorita gracias a Dios hemos tenido experiencias en esas, pero vemos que son, un pastor me dijo, son leves. Pero imagínate que esté uno que se te para ahí de frente. Ah, y son violentos, ¿no? Ajá, que son violentos. Bueno, He escuchado pastores que decían, ¿no? Por ejemplo, un flaquito nada más, y uno que ha venido fuertote ahí para que le agarre el flaquito lo ha botado como papel. Ah, son opresiones. Ya eso ya son lesiones. Ah, legiones. Ajá. Sí, lo que estamos viendo es el imperio maligno va a provocar siempre la promoción de maldad, de pecado. Así afecte a uno, pero por causa de ese uno va a provocar maldad en otros. Es lo que hay que tener cuidado. Su objetivo no es solo maltratar a la persona, ¿no? Sea el hijo, sea el esposo, la esposa. Es maltratar el clima moral de esa persona. Esa persona va a decir que sigue el camino del engaño, de la mentira. De repente no ocurre nada, algo ahí, entonces, ¿qué van a hacer los familiares? No, es mentira, no ha ocurrido nada, no hay milagro, no hay Dios, dice. Oye, Dios no ha escuchado mi oración, resentimiento contra Dios. Pues eso es lo que hay que ver. El enemigo lo que va a provocar es que las personas se alejen de Dios, él gana ventaja. Entonces, los demonios nunca hacen cosas buenas, no van a trabajar para el reino de Cristo, imposible. Nosotros sí somos engañados, a veces estamos colaborando con el reino de las tinieblas. Por ejemplo, cuando andamos en maldad, en pecado, no estás colaborando para el reino de Cristo, estás colaborando para el reino de las tinieblas, porque nosotros creamos un ambiente por nuestro desarrollo moral y espiritual. Pues estamos hablando de la iglesia líder. Una iglesia líder, una iglesia que anda en santidad, crea un ambiente de santidad de Dios. Y eso va a influir en la ciudad. Pero una iglesia que anda en pecado, en maldad, todo eso, ¿qué influencia positiva va a ser? Está trabajando para el reino de las tinieblas. Ese es el problema. Por eso Cristo es bien drástico. En las 7 iglesias que hablan Apocalipsis, a una le dijo, es como decirle, no, ustedes no son iglesias, ustedes son sinagogas de Satanás. Santo, así lo dijo. Quiere decir que están trabajando para el reino de las tinieblas. Y somos hijos de Dios, somos cristianos. Ese es el camino de la maldad, hermano. Entonces tenemos que cuidarnos. Ser una iglesia líder, tenemos que usar el poder de la santidad. Eso incluye algo positivo en la gente.
¿eh? Luego también viene la gente, se vuelve su atención, lo que estaban, vamos a decir, metidos en el ocultismo, ahora escuchan a Felipe, que era un predicador, ¿eh? O sea que no vino con pantalla LED, no vino con música, ¿no? Sí, equipo de sonido, no. Vino sencillamente con la presencia de Cristo. Y escapando, huyendo, y ahí predicó, y ahora cuando sucedían los milagros, la gente se vuelve, la atención. Como si toda su atención estaba en el mago, lo que dice el mago. De repente hasta el mago daba la receta, ¿qué van a comer hoy día? Entonces, según el mago vas a hacer, no, ahora se vuelven a Cristo y el mago se queda sin clientela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde están mis gentes? Allá está, pero donde está predicando Felipe. Ahí está, y él también ahí. Y él también va a ver. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Ve? Hermanos, esa es la tendencia. O sea, la gente así va a ser, mira. Estamos hablando de la sociedad, ¿eh? Hermano, se va a inclinar hacia el mal, hacia el pecado, al diablo, para servirle al diablo, o se va a inclinar a la santidad, a Cristo. Esa es su tendencia. Entonces, en algunos países, gracias a Dios, que se ha logrado esto, de que el clima moral y espiritual, la gente se inclina a las cosas de Dios. Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur, mira, y está tan cerquita Corea del Norte. Corea del Norte es otro ambiente de esclavitud, hay comunismo, ¿no? Y Corea del Sur es libertad, democracia y todo, prosperidad económica, todo eso, y iglesias, un ambiente de libertad. Corea del Sur. ¿Cuál ha hecho la diferencia? Que la gente ora. Los cristianos saben orar ahí. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? La iglesia puede producir ese cambio de atención. Mientras no le damos nosotros, como si la pureza, ¿no?, del mensaje del Evangelio del poder, la gente va a estar distraída en otras cosas. Yo digo, lo que la gente no encuentra afuera, suplir sus necesidades, debe encontrarlo en la iglesia. Un ejemplo no le doy. Mira, la gente está, estamos hablando a nivel macro grande, está hambriento de amor. No hemos recibido suficiente amor en familia, de papá, de mamá. Esa es una necesidad emocional. Se expresa desde el momento en que la mamá agarra al niño y niño o niña, es una expresión de amor el darle lactar. Y a veces no le hemos llenado de amor a nuestros hijos, hijas, y eso está de hambre. Luego ya en el colegio el problema es que hay esos vacíos también, porque ahí es donde entra su fortaleza emocional, es cuando otros amores entran en competencia. Pero el que ha sido lleno del amor de Dios va a poder pasar ese tiempo de colegio. Es ahí donde se desvían, pues. Ya está mayores, adultos. Por ejemplo, hay ancianos que han puesto su esperanza en sus hijos, que me va a cuidar, me va a ver cuando es. Hijos se fueron por todos lados. Hay un vacío de amor. La iglesia puede dar ese amor. Pero nosotros pensamos que somos culto, oración, ayuno, vigilia. Aquí aprendemos a amar. Aprendemos a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué necesita nuestro hermano en Cristo? Necesita esa cercanía, esa palabra de afecto, de amor, de saludo, sentirse familia en la iglesia. Está supliendo su necesidad de amor. Los jóvenes que se sientan amados, estimados, respetados entre ellos, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Que la atención, una iglesia líder va a poder suplir esas necesidades de la gente, ¿no? Y por último, esto ya, hermanos, cuando es una iglesia líder, ¿qué hace? Fija la agenda de las actividades. Juan 12, 19. A este tiempo debemos llegar. Eso no me leo. Juan 12, 19, ¿quién lee? Marco, Lucas y Juan.
Juan 12, 19. Ah. A ver, lee. Aquí está. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ajá. El mundo se va tras él, dice, tras Cristo, ¿no? Y los fariseos eran el grupo religioso, pues. El grupo religioso que iba, bueno, están cumpliendo el judaísmo, pero estaba en el judaísmo está de picada, de caída. Y entonces, cuando Cristo empezó a ministrar para la gente, ¿no? La palabra salvación, sanidad, milagros, todo, ya se hizo un grupo, ¿ve? Y la gente le seguía, dice. Se reclaman entre ellos, y dicen, mire, ¿qué dice? Ustedes no han hecho nada, dicen. No han hecho nada, dice. Creo que ahora están dejando el judaísmo, como si ya nuestras reuniones, rituales y todo eso ya escaso está la gente. Mira, toda la multitud está con Jesucristo, dice. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Quién está fijando la agenda de las actividades? Es Cristo. Y la gente tiene que reaccionar ante esa agenda de actividades. Pero ahora en este tiempo, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia estamos siguiendo la agenda que fija el poder político, el poder económico. Ahorita están en Lima, por ejemplo, este alcalde, creo que desde Rafael, han dejado, o este nuevo alcalde de Lima, están prohibiendo predicar el evangelio en aire libre en las plazas. Eso, ellos están fijando la agenda y nosotros tenemos que reaccionar. ¿Ahora qué hacemos? Leyes vamos a buscar que nos defiendan, ¿ve? Porque la iglesia es la institución líder sobre todas las demás instituciones, así tenemos que vernos. Nosotros tenemos que fijar la agenda. Es decir, estas cosas hacemos, ya ustedes acomódense. Imagínate que digamos, van a hacer en la Plaza de Armas una actividad del aniversario. Dice, vamos a ver aquí, vamos a traer payasitos para los jóvenes, van a traer rock fuerte. Y la iglesia hace una actividad acá. Sencillamente, jóvenes testificando el poder de Cristo. Esto no, pues no pensemos en este chico, fue este cajoncito, ¿no? Allá, frente a la visión, ¿no? 6.000, 7.000 jóvenes ahí. ¿Por qué? Porque están atendiendo a sus necesidades espirituales. No es que sean religiosos, sino que esto realmente los hace sentir persona, joven, libre, vivir de acuerdo a sus propias convicciones. En cambio, ¿a qué le dan? Le pueden dar emociones superficiales sencillamente, y eso se acaba. Puede haber licor, puede haber drogas, amistades, ilegales, legales. Pero cuando la iglesia le da lo que la gente necesita, ahí va a ir, ahí van a ver las multitudes. Entonces, por eso la iglesia debe hacer la agenda. Esto hacemos y esto debe tener éxito, esto debe tener resultados. Y la gente que reaccione ante esas necesidades. Imagínate, ya vamos a aplicar la familia. Imagínate los chicos, movimiento de EBDB, la escuela de niños. Y los chicos dicen, papito, tengo que ir a mi clase. Pero papá dice, pero tenemos que ir de paseo. Es que hoy día papá, no puedo faltar a mi clase. Y los tres hijos, papito, el lunes vamos o el martes vamos. Los chicos quieren ir a su clase 100%. ¿Quién está fijando las actividades? La agenda, la iglesia. Y los padres, aunque inconversos, tienen que reaccionar ante eso. Esa es la iglesia líder, esa es la iglesia líder. No es que nosotros nos acomodamos, ya a ver si pueden, cuando ustedes puedan, vengan. Es que nosotros no tenemos que movernos conforme a los recursos de la gente, nosotros tenemos el poder de Dios. Es el plan de Dios tener iglesia, ¿sí o no? Es el plan de Dios que los niños se salven, que no se metan en malos caminos.
Nosotros no estamos pensando solo en COFAR que crezca, sino que el Evangelio prospere aquí en Gualmay, Huacho, en esta provincia. Y entonces tenemos que trabajar con esos recursos divinos, hermanos. Y que el Señor nos dé sabiduría para atender a esas necesidades espirituales, ¿no? Y entonces ahí sí la gente se va a traer. A ver, en el poder económico. El poder económico, a veces por las necesidades económicas, nosotros como creyentes estamos faltando a nuestras responsabilidades con la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que atender nuestras necesidades económicas. Si no trabajo, no hay plata. Yo les decía, en el desarrollo de tu madurez cristiana está, hermanos, en que tú aprendes a gobernar el dinero. Entonces le dice, dinero te voy a atender de lunes a sábado, domingo no. Domingo estoy para servir al Señor. Y llega a ser tu esclavo, pues, ¿sí o no? Así que el lunes te llamo. Esa es la madurez, ¿no? Porque estamos diciendo que Dios necesita solamente 6 días para bendecirnos. El 7º día para servir a mi Señor. La iglesia fija la agenda y que la gente reaccione ante esa realidad. Porque no es la carne, no es la voluntad humana, es Dios quien establece los principios. Porque si los 7 días le damos al trabajo, ¿cuándo atiende sus necesidades espirituales? Pues estamos fallando. Pues. Tenemos que darle atención a las necesidades espirituales. Y cuando necesitamos dinero, Señor, ordena el trabajo. ¿Dónde está el Señor? Dios te guía a las finanzas. Es un ejemplo. Jesús y Pedro tenían que pagar impuestos, y impuesto ilegal, ¿eh? No era impuesto verdadero, porque ese impuesto le pedían a los extranjeros, no a los judíos. Pero Jesús le dijo, mira, no molestar, lo va a tener inconveniente, ya Pedrito, ándate, échate a un suelo. Pero yo soy pescador, como si, de atarraya, ¿cómo llaman eso, no? Que tienden la red. No, ahora tu anzuelito no llega. Echa el anzuelo, el primero que saques, ábrele la boca, ahí está la finanza. Paga por ti y paga por mí. Le está guiando a donde están las finanzas. Es el cristiano que maneja el asunto del dinero. Le guía a donde están las finanzas. Es un poder. Entonces, la iglesia tiene que fijar la agenda, aún frente al poder económico. Y que los demás reaccionen, pues. Los demás reaccionen. Imagínate que ganamos a todos los comerciantes de acá del mercado de arriba, ¿no? La paradita. Y dicen, señores, el domingo no atendemos, vengan sábado o lunes. Fijan la agenda. Está cerrado. Ya, pues tienen que venir sábado o tienen que venir lunes. La iglesia fija la agenda de actividades. Eso es influencia. Eso es influencia social, pues. No solamente verse un grupo como iglesita por allí orando, ayunando. Si no hacemos impacto en la sociedad, hermanos, no estamos expresando nuestra verdadera naturaleza de iglesia. La iglesia no es una institución arrinconada por ahí, es la institución líder, es la primera institución en toda ciudad. Donde llega un pueblo, la iglesia debe ser la mejor institución ahí. Ahí se practican las morales, el desarrollo, todo, la mejor de todos. Porque proviene de Dios o es invento humano. O nosotros hemos inventado iglesia. Nosotros hemos inventado hacer cultos, ganar almas para Cristo, ¿no? Esta es la institución de Dios. Y por eso debe ser la institución más importante de la ciudad. Y que los políticos, los empresarios vuelvan sus ojos a la iglesia y digan, necesitamos la ayuda de la iglesia. Porque sin él no vamos a poder solucionar nuestros problemas. Así es, hermano. Entonces, por todo eso tenemos que orar, hermanos, que Dios intervenga en nuestra ciudad. Él tiene todo el derecho. Es su creación. Perú es creación de Dios. Los aires que respiramos es creación de Dios, ¿sí o no? Así que
Tenemos que las regiones celestes que hay encima de todo el territorio, ahí están los ángeles de Dios, están batallando. De acuerdo a nuestras oraciones, los ángeles de Dios van a ganar batalla contra el imperio de las tinieblas. Por eso oramos, por eso ayunamos, ¿no? Así que Dios nos dé entendimiento, hermanos, este es el tema. Y vamos a orar luego en esa dirección, ¿no? Gloria al Señor. Amén.